con la intervención del ingeniero Eduardo Martínez, quien nos presenta la legislación inicial de concesión y sus módulos contractuales. El ingeniero Eduardo Martínez es ingeniero civil de la Universidad Santo Tomás, especialista en vías terrestres de la Universidad del Cauca, con estudios profesionales de estadística con énfasis en temáticas económicos en la Universidad Nacional, vicepresidente de la Comisión de Contratación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, director de proyectos para la infraestructura y la contratación de concesiones viales nacionales, primera generación, departamentales Cundinamarca y distritales Cartagena, Cali, gerente de proyectos de concesión de parqueaderos IDU, Bogotá, Distrito Capital, gerente de Invías, proyecto de concesión vial, Bogotá, Villavicencio y consultor principal del programa para la conexión interoceánica. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro conferencista. Bienvenido, ingeniero. Bueno, muy buenos días. Vamos a cambiar un poco de temática de la energía, la agricultura, vamos a las carreteras, a la infraestructura vial básicamente. Y la idea es repasar o dar a conocer de dónde salieron las concesiones de carreteras hoy en día, APPs, después de la ley 1508. En mi condición de gerente de la primera generación de concesiones, pues viví toda la iniciación del proceso y eso es lo que quiero comentarle al auditorio. ¿Por qué se dio la iniciación de las concesiones de carreteras? En el año 1992 se inició la apertura económica y la apertura económica que busca internacionalizar la economía con importaciones y exportaciones requería de una infraestructura vial diferente a la que existía en el momento. ¿Con qué nos encontramos en ese momento? Con que había una red vial limitada, con diseños geométricos poco fáciles de manejar para el crecimiento del parque automotor, que en ese momento empezaban a ser tractomulas muy grandes, con dificultades para circular en uno y otro sentido. Nos encontramos con en la apertura económica con que trabajábamos con contratos de obra pública que estaban limitados por el presupuesto nacional y que de alguna manera hacer un proyecto, y el ejemplo que tengo más claro es Santa Marta, Riohacha, Paraguachón, que para hacer pues, la mejora de la carretera por obra pública nos gastamos 5 años y cuando se hacía un tramo al final, el primero ya estaba dañado. Eso era una forma, digamos, lenta de inversión para las carreteras. ¿Con qué más nos encontramos? Con que teníamos el decreto ley 222 de 1983, donde la concesión no era vista como una forma de contrato, sino como un medio de pago del contrato de obra pública. Y el presupuesto nacional, como ya lo mencioné, tenía limitaciones enormes, y tomar un crédito externo para el Fondo Vial Nacional o para el Ministerio para la Nación podía tardar 2, 3 y 4 años en la negociación. Entonces, ¿qué encontró tanto el Ministerio de Obras Públicas como Planeación Nacional? Que era importante vincular el capital privado, y en ese sentido pues la posición era arrancar con un esquema como las concesiones de carreteras, que en Europa ya se habían ensayado desde mucho tiempo atrás, en España, Italia y Francia principalmente, que México ya había empezado a hacerlo y que Argentina también estaba en esa situación. Pero ¿qué necesitábamos?
mejorar el marco legal para el desarrollo de las concesiones. Y en ese sentido nos encontramos con una coyuntura favorable, que era la reciente expedición de la Constitución de 1991, que de alguna manera reseteó muchas normas de las que existían en el país antes de esa fecha. Y así empezamos el proceso con el documento COMPES 2567, que ahí está mal el número, es 2567, donde el Consejo de Política Económica y Social declaró el contrato de obra pública por concesión una política de Estado, de gobierno. Y a partir de allí, seguidamente, empezaron a expedirse la Ley 80, que es el Estatuto de Contratación, donde con la gestión que hizo el gobierno y el Ministerio de Obras Públicas en ese momento, se logró incorporar el contrato de concesión como una modalidad de contrato, se logró incluir la iniciativa privada como una forma de impulsar los proyectos, se impulsó las formas de pago a través de los peajes y la valorización, y ahí hago una anotación, es que la valorización siempre se ha mencionado como una fuente de pago de los contratos de concesión, pero después de la Constitución del 91, el Estatuto de Valorización Nacional perdió su vigencia y solo hasta el 2016 volvió a tener un marco regulatorio con la reforma tributaria que se hizo en este año. Los COMPES dieron ese espaldarazo a la política de las concesiones, inicialmente con el 2567, un año después se hizo un nuevo documento COMPES antes de iniciar los procesos de contratación, en el que se denominó Avances del Programa de Concesión, y se empezaron a establecer unos parámetros sobre riesgos, sobre la recuperación de la inversión, etc. Pero adicionalmente a esos COMPES de carácter general, se hicieron unos COMPES de carácter particular para proyectos especiales que por el valor de lo que había que invertir eran necesario apoyarlos con los recursos del Estado. Y en el caso de Bogotá-Villavicencio se hizo un COMPES en el cual el 50% de la carretera se hacía por concesión y se le aportaba a la concesión obras en el otro 50% de la carretera que se hicieron con empresas nacionales y extranjeras, y se le entregaba al concesionario las obras para que las operara y las mantuviera. No fue un buen esquema, porque entregarle obras al concesionario significó después una serie de discusiones por la calidad de las obras que habían hecho los contratistas de obra pública para entregarle al INVIAS o al Ministerio de Obras Públicas. Y se hizo otro documento COMPES especial para Tobía Grande, Puerto Salgar, donde se le aportó recursos financieros a la concesión. Esa concesión que fracasó, el caso de COMSA, que seguramente algunos lo conocen, duró en proceso de discusión durante 20 años, y hoy en día, 32 años después, todavía sigue faltando el tramo Villeta-Guaduas porque no se ha podido solucionar. Ayer se mencionó de parte de Planeación Nacional, tal vez, que era uno de los proyectos de quinta generación que están estructurando, y es increíble que después de 32 años todavía sigamos esperando para hacer el proyecto, que es uno de los tramos más importantes del país, porque comunica a Bogotá con la troncal del Magdalena, con el occidente, con el norte y con el centro del país. En ese proceso del COMPES, pues salió la Ley 80, como ya mencioné, y el artículo 32 en el numeral 4 estableció el contrato de concesión. Esto fue en octubre de 1993. Seguidamente se expidió la Ley 105, que es el reglamento del sector transporte, y ahí se generaron otras condiciones nuevas que facilitaron, por ejemplo, la integración de proyectos de concesión de los departamentos, la nación y los municipios.
se estableció, se reafirmó el tema de los peajes como una fuente de financiación y se estableció la titularización, la posibilidad de titularizar los proyectos, de titularizar los ingresos futuros. Otra de los cambios que se generaron fue la Ley 99, también expedida en 1993, que reorganizó el sistema ambiental, creó el Ministerio del Medio Ambiente, se expidió el decreto, creo que es 2753, donde se regularon todo el tema de las licencias ambientales, los permisos y los planes de manejo ambiental, para darle la cobertura completa al programa de concesión de carreteras. De ese programa se inició la primera generación de concesiones, donde entre otros proyectos estaba Bogotá-Villavicencio como el primero, estaba el proyecto de los patios La Calera-Huasca, estaba el proyecto Cartagena-Barranquilla, Santa Marta-Paraguachón, y una serie de proyectos, más o menos 10, que eran accesos a las ciudades, que eran los primeros que se podían hacer, porque en las concesiones dependemos de la demanda, del volumen de tráfico promedio diario que se genera en cada uno de los proyectos. No se pueden hacer concesiones con peajes en carreteras que tienen bajo tráfico, sino los que tienen altos volúmenes de tráfico. ¿Qué conllevó también para poder implementar el programa? Reformas institucionales a las cuales me voy a referir más adelante. ¿En qué se basó pues las virtudes o las mejoras de la gestión de las concesiones de carreteras? En la parte técnica se logró aumentar la capacidad de las vías y la cobertura, se mejoró la calidad de los pavimentos, se involucró al sector privado con soluciones tecnológicas, se dio una oportunidad a los estudios y diseños, porque ahí teníamos un problema. Yo viví la época anterior en el ministerio y viví la época de las concesiones. En el pasado, antes de las concesiones, los estudios y diseños se hacían en un momento dado, pero las licitaciones no se sacaban a tiempo. Entonces, esos estudios pasaban a ser parte de los anaqueles, de los archivos, y cuando se hacía la licitación posteriormente, ya esos estudios estaban desactualizados y lo primero que hacía el contratista de obra era decir, tengo que volver a hacer los estudios, tengo que revisar, no me sirven las cantidades de obra, etc. Entonces, ¿qué logró las concesiones? Que los estudios y diseños que se hacían por parte del concesionario se aplicaran inmediatamente y no tuvieran unos desfases como los que se presentaban en la época anterior. En la parte financiera, ¿qué se logró? Los peajes anteriormente iban a una caja común y se aplicaban en cualquier parte del país, o sea, se producían en Cerritos, Valle o en Risaralda y se aplicaban en Boyacá. O sea, las personas no veían su colaboración o su participación en los ingresos de peaje porque se aplicaban en sitios diferentes a los que estaban. ¿Qué hace la concesión? Que los peajes se aplican en la carretera donde se producen, donde el que paga ve los resultados de lo que está pagando. ¿Y qué otra cosa? Se anticiparon esos recursos y se pudieron aplicar de inmediato el flujo de caja de 20 años de manera anticipada y con eso se lograron mejoras en los esquemas financieros. Otra cosa, los créditos que como mencioné antes se tomaban por parte del Fondo Vial Nacional o del Ministerio de Hacienda mismo para aplicarlos en carreteras, se tardaban 3 o 4 años en gestionarse. Y cuando una vez se firmaban los contratos con el Banco Mundial, el BID o algún otro organismo internacional, venía una lista de 20 tareas por hacer y entonces no se lograban los desembolsos a tiempo y el país o el Fondo Vial empezaba a pagar comisiones de compromiso mientras organizaba los 20 tareas que había que hacer. En este caso, los concesionarios logran los créditos
con una gestión más oportuna y los créditos llegan de una manera muy rápida a poderse aplicar en las carreteras. Fuera de eso, el presupuesto nacional se liberaron los recursos para aplicar en otros campos de la necesidad, como la parte social, en salud, en educación o en la misma justicia, porque pues eran menos viables en ese momento de hacerlos por concesión o por participación privada. En la parte operativa, ¿qué se logró? Que antes de las concesiones no habían servicios de ambulancia, no habían servicios de grúa, los peajes no tenían un seguro y los pesajes para los vehículos y para el control de los vehículos de carga había sido imposible porque se hacían las licitaciones y no se lograban aplicar todas las condiciones que pedía el Banco Mundial y no se lograron. En las concesiones, ¿qué se logró? Poner las estaciones de pesaje para el control de los vehículos de carga, porque inmediatamente inicia la operación, ellos establecen las estaciones de pesaje, y porque al concesionario le interesa el control de los pesajes, porque o si no pierde su inversión en pavimentos, en la capa de rodadura. Se le hizo atención con ambulancias para los accidentes y se logró fundamentalmente una reducción en los costos de operación de los vehículos. ¿Y cuál fue la filosofía de las tarifas de peaje? Donde habían peajes ya instalados, pues se mantuvieron las tarifas hasta que se entró en la etapa de operación. Y en la etapa de operación, pues ya se instalaron unos peajes nuevos, de manera que las tarifas se establecieron con base en el ahorro de costos de operación de los vehículos. Una vez se analizaban los ahorros en costos de operación, un porcentaje de esos ahorros se traducía en la tarifa de peaje, pero no el 100%, sino una parte, 50, 60%, para que el ahorro fuera compartido, se quedara parte en los bolsillos de los transportadores o de los usuarios de las carreteras y parte en las tarifas de peaje. Ahora, para la parte social, ¿en qué se logró? Ahorros en los tiempos de viaje de las personas, con lo cual se puede disfrutar de un mayor tiempo para trabajar, para recrearse o para descansar. Se valorizaron los predios, porque eso es fundamental, sobre todo hoy en día que se está hablando de la valorización. Se valorizan los predios que están en la zona de influencia de la carretera, y eso es evidente. Hoy en día hay un pleito con Cartagena, Barranquilla, porque el Ministerio de Transporte actual declaró una valorización para esa zona, y están desde los políticos hasta los grandes tenedores de tierra protestando por el asunto. ¿Por qué razón? Porque es que la valorización hay que aplicarla en el momento en que se hace la obra, para que la gente que contribuye vea que se están invirtiendo los recursos. No que pase como en Bogotá, que se han derramado 2 o 3 valorizaciones en el año 2014 y hasta ahora se están haciendo las obras, porque no tuvieron claro que eso tenía que ser un programa coordinado entre el cobro y la ejecución de las obras. Entonces, la valorización es uno de los grandes beneficios que está de alguna manera limitado, como alguien mencionó en alguna de las charlas de ayer, porque el catastro no está actualizado en la mayor parte del país, y eso se convierte en una restricción para el cobro, y tiene que caminar de la mano el catastro multipropósito con el tema de los cobros de valorización. Se mejora para la sociedad también la accidentalidad, se reducen los accidentes porque hay mejor señalización, y en particular, por ejemplo, algo que me olvidé en la tecnología, pasamos de hacer túneles con empresas extranjeras y al cabo del tiempo se empezaron a hacer túneles con empresas locales, porque ya la gente de acá, los ingenieros, están preparados para hacer proyectos como los túneles. Hoy en día se están haciendo túneles por todas partes. Al principio teníamos que acudir a empresas italianas. El caso relevante, por ejemplo, es el tema
de Bogotá a Villavicencio. Se inició el túnel de entrada a Villavicencio con una empresa italiana. La empresa italiana fracasó y en ese momento, en una emergencia, se le asignó a Conconcreto el trabajo del túnel y lo sacaron adelante, se hizo y empezó a desarrollarse un camino para la ingeniería en el tema de construcción de túneles. Entonces, todas esas son las ventajas y los beneficios que se podían experimentar al cambio del contrato de obra pública al contrato de concesión de carreteras. Las ventajas que las mencioné han ido, digamos, dando lugar a que cada vez se vayan, digamos, mejorando otras condiciones. Pero pasando al tema de la generación de concesiones, arrancamos con una primera generación de concesiones con 17 proyectos, 11 proyectos que eran de carácter nacional y 6 proyectos que fueron de carácter regional. Porque lo que primero hizo el ministerio fue entregarle al departamento del Valle la carretera Buga-La Paila y el gobernador de la época logró sacar el proyecto con supervisión del ministerio y en el Magdalena se hizo Ciénaga-Barranquilla con el departamento del Magdalena. No fue muy funcional el tema, pero así se logró iniciar los procesos de licitación. Después de esto han pasado otras 4 generaciones de concesiones que lo que han hecho es mejorar los esquemas porque de alguna manera nada está inventado y todo es susceptible de mejorar. Entonces, en la segunda generación se incluyeron las bancas de inversión. En la primera generación lo que hicimos nosotros, lo que participamos era una consultoría común y corriente. Después las bancas de inversión entraron porque querían divulgar los proyectos a nivel internacional, tener más empresas extranjeras, tener los bancos del exterior, y se empezó a trabajar también en la cobertura de riesgos. Se fue empezando a bajar la cobertura de riesgos porque lo que se hizo al principio fue dar una cobertura más amplia. ¿Para qué? Para poder atraer a las empresas de construcción y a los bancos y a los aseguradores al sistema, porque en principio cuando uno hablaba de que era una oferta del Estado para los particulares, normalmente al Estado no le creen lo que ofrece, porque nunca lo cumple. Entonces, en la segunda etapa se hizo las bancas de inversión, entró el Banco Mundial con una garantía y se empezaron a bajar la cobertura de riesgos, como el caso del riesgo de construcción. En la primera generación se dio una cobertura de riesgos de construcción por cambio de cantidad de obra hasta el 50%, pero en la segunda etapa ya no hubo más riesgo de construcción. Entonces, y en la segunda se empezó a cambiar los plazos fijos de las concesiones por el retorno de la concesión cuando se completaba el ingreso esperado por el concesionario. Solamente se hicieron 2 proyectos, de los cuales uno de esos es el fracaso de Tobía Grande, Puerto Salgar. En la tercera generación, que fue ya en el gobierno del doctor Álvaro Uribe, se empezó a trabajar como corredores las concesiones, ya no los accesos a las ciudades, sino se hizo, por ejemplo, Villeta, Puerto Salgar, lo que terminó en manos de Odebrecht como un fracaso y que todavía seguimos penando por ese asunto, que no tuvo nada que ver con el esquema de concesiones, sino con el proceso de corrupción que generó Odebrecht. En esa tercera generación se empezaron a plantear los aportes estatales y hacer inversiones progresivas. Se tuvieron 15 proyectos. Luego de esta tercera generación, y en esa tercera generación se creó el INCO. En la cuarta generación, que apareció en el 2012, que es la ley 1508, que ahorita mi compañero de exposición va a explicar, se llegó a lo que se denominó las asociaciones público-privadas. Fue un cambio radical, se hizo una ley nueva que mejoró el tema de las concesiones. ¿En qué sentido? Se ordena en el COMPES, que dio lugar a la cuarta generación de concesiones, a estructurar mejor los proyectos, a tener estructuraciones más de fondo y a trabajar
con unidades funcionales para los pagos, a mejorar o a ratificar lo que eran los niveles de servicio para el control de la calidad de los proyectos durante la etapa de operación y mantenimiento. Terminada esta cuarta generación, que ya está en un 89% de los proyectos, después de muchas dificultades de cierres financieros que no se dieron y de un par de proyectos como el de Mulalolo Guerrero, que no se ha podido hacer en 8 años por distintas razones ambientales, de cierre financiero y demás, pues está cerrando esa, y en este momento está empezando a funcionar la quinta generación de concesiones, que tiene un enfoque de carácter multimodal, y en ese paquete hay carreteras, hay vías fluviales, hay proyectos marítimos y hay aeropuertos. Y se tiene como novedad que se busca la sostenibilidad de los proyectos, y tiene como fuentes de pago no solo la valorización, que es lo quizás novedoso, pero es del pasado, sino los bonos ambientales, que es lo que se propone como parte de las fuentes de pago. ¿Qué ha pasado con la institucionalidad? Que arrancamos con un Ministerio de Obras Públicas y Transporte, con un grupo informal de personas del cual yo dirigía, para ir armando las concesiones de carreteras. Tuvimos referencias de Francia, de México, de Argentina, y con eso fuimos armando el esquema. Pero era necesario cambiar la institucionalidad y generar los espacios apropiados para el debate entre el sector público y privado, y lo primero que se hizo fue convertir al Ministerio de Obras Públicas y Transporte en Ministerio de Transporte, y crear el Instituto Nacional de Vías, para que dentro de ese esquema se creara una subdirección de concesiones para manejar ya el tema con mayor fortaleza. Después, en el 2003, se creó el Instituto de Concesiones como un establecimiento público, y finalmente en el 2011 se crea la Agencia Nacional de Infraestructura como una agencia ya más potente y poderosa, con unas herramientas mejores para poder enfrentar al sector privado, que tiene más fortaleza que el sector público. Hay otro componente importantísimo de las concesiones, que son los riesgos. Ayer precisamente se hizo el lanzamiento de un libro de apoyo a la evaluación de riesgos. En principio, cuando se iniciaron las concesiones, los riesgos no eran importantes o no eran identificados. Poco a poco se fueron introduciendo una serie de riesgos, como los riesgos financieros, que eran por la baja de la demanda, los riesgos de tarifas y los riesgos digamos, del aumento de los costos de construcción. Hoy en día, después del documento COMPES 2775 del 95, que esbozó los riesgos dentro de un documento de otro tipo, luego pasó al COMPES 3107 en el 2001, donde ya se hizo un COMPES de riesgos exclusivamente para el tema. Se pasó al 3714 del 2011, y hoy en día, el año pasado, en el mes de junio, se expidió el COMPES 4117, donde hizo una compilación de todos los riesgos de todos los sectores de la infraestructura. Tiene unos riesgos generales y otros riesgos muy particulares de cada sector, como educación, justicia o salud. Ahí se está hablando de que los riesgos públicos son los retenidos, o sea, los que asume el sector público, que son relacionados con los peajes, las tarifas, la fuerza mayor no asegurable, el tema de cambiario y el tema de tráfico. Hay unos riesgos compartidos que tienen que ver fundamentalmente con temas que hoy son más importantes que la misma ingeniería, que son los sobrecostos ambientales, los prediales y los sociales, que son temas. Hoy en día la ingeniería, todos aprendemos en la universidad cosas, diseñar, construir y todo eso es perfecto, pero manejar el tema ambiental con la AMLA o con las corporaciones es muy difícil. Eso es parte de los proyectos, se entraban por los temas ambientales. Los temas prediales, que es la compra de los predios para los proyectos, todavía no se ha tenido la claridad total en el manejo para la expropiación o para la compra de los
prediales se ha mejorado y esos riesgos pues los ha mantenido el Estado como riesgos compartidos. Hasta un porcentaje lo toma el concesionario privado y a partir de ese porcentaje lo comparte con el Estado. Los otros riesgos que son transferidos son los de la operación, donde sí es completamente del concesionario, riesgos de financiación que son completamente del concesionario y los riesgos mayores asegurables que los puede asegurar con una compañía de seguros. En los aspectos financieros, pues se arrancó con un capital de riesgo libre, es decir, de los inversionistas, no se limitó a un porcentaje especial y se esperó conformar los esquemas financieros con créditos de la banca local en principio, dado que las concesiones del principio no demandaban tantos recursos, se podía trabajar con la banca local. Pero más adelante, al ir creciendo todos estos proyectos, se requirieron bancas extranjeras y hubo que cambiar algunos esquemas de financiación para atraer estos recursos. Finalmente, ya voy a terminar, todo esto entre el sector público y el sector privado termina en muchos debates jurídicos y entonces también tenemos que conocer que las controversias se están resolviendo inicialmente a través de la justicia contencioso administrativa, que es supremamente lenta, demorada y casi no se resuelven las cosas en mucho tiempo. Se tienen como soluciones alternas los tribunales de arbitramiento de las cámaras de comercio, que son mucho más ágiles, son costosos, pero tienen una solución más pronta. Se ha incluido en los contratos la amigable composición, que resuelve temas muy específicos y mantiene un panel disponible para eso, y los paneles de expertos, que es una modalidad que no está muy regulada, pero que se está aplicando en los contratos de la ANI y en los contratos del IDU. Creo que en el metro se está aplicando el tema de los paneles de expertos. Eso es como los temas que tienen que ver con las concesiones de carreteras. Ahora bien, en otras concesiones que no están bien desarrolladas, se pueden aplicar el modelo, como en el tema de las concesiones de infraestructura educativa. Ahí hicimos con la Secretaría de Educación de Bogotá unas concesiones de colegios, pero con una modalidad diferente, que fue el Estado construyó los colegios y la operación de los colegios fue concedida a entidades particulares. Pero se puede aplicar desde la construcción hasta la operación de los colegios. Hay mucho campo por hacer en la parte social, y las APPs, que seguramente es motivo de la charla siguiente, se pueden aplicar, se hicieron para grandes proyectos, pero yo estoy seguro que a nivel territorial, municipal y departamental se pueden armar proyectos de alianzas público-privadas de tamaños apropiados a los tamaños de las empresas y de las necesidades de las regiones. Muchas gracias.